Este vídeo va a estar dividido en dos partes. La primera parte, que va a ser la parte teórica, en la cual os voy a contar qué es una pila, qué es una cola y cuál es la idea que hay detrás de ellas. Y la segunda parte, que va a ser la parte práctica, donde os voy a enseñar cómo programar esta pila y esta cola en Python, que vais a ver que es realmente sencillo. Entonces, ¿qué es esto de la pila y la cola? Para entender qué es esto de la pila y la cola, debemos entender de qué tipo son la pila y la cola. ¿Qué son exactamente dentro del lenguaje? ¿Son un tipo de función? ¿Son una manera de hacer los bucles? ¿Son una manera de guardar datos? Pues sí, son una manera de guardar datos. Entonces, os voy a contar. En Python tenemos varios tipos de datos. ¿Eso qué significa? Significa que tú creas una variable y esa variable puede ser de distintos tipos. Por ejemplo, un entero, una cadena de texto, una lista, un diccionario, una tupla. Y esos son los tipos de datos de Python. ¿Qué pasa? Que a lo mejor tú estás haciendo un programa en el que necesitas una versión de la lista que funcione de una forma un poco diferente, o que cuando le des al print imprima de otra forma la lista. Entonces ahí vas a necesitar que crear tu propio tipo de dato. ¿Cómo vas a hacer esto? Pues lo vas a hacer como vais a ver hoy. Os voy a enseñar a crear los dos tipos de datos más sencillos que hay, que son la pila y la cola, pero va a servir para que tengáis una idea de cómo funciona todo este mundo de crear los tipos de datos abstractos estos que vamos a ver hoy. Aparte de estos dos, hay mucho más. Está la linked list, que sí que es un poco más complicada y es realmente más útil. Y siempre están vuestros propios tipos de datos que podéis crear, inventaros vosotros y que funcionen de cualquier forma. Y eso es realmente lo que vais a hacer cuando empecéis a programar a grandes niveles. Hacer vuestros propios tipos de datos. Pero vamos a empezar poco a poco. Vamos a empezar viendo para qué sirven la pila y la cola y cuál es la idea que hay detrás de ella. Vamos a empezar con la idea más sencilla, que es la pila. Para ello vamos a imaginarnos una pila de libros apilados uno encima del otro, ¿vale? Perdonad por el mal dibujo, pero bueno, creo que se entiende. Entonces, si tenemos estos libros así, sabemos que solo podemos manipular el libro de arriba, lo que vamos a llamar top. El libro de arriba, porque ¿qué pasa si yo quito este libro? Si yo quito este libro, la pila se va a caer, o si yo quito este libro, si yo quito este libro. Solo podemos manipular este libro de aquí, el que se va a llamar top, que va a ser el elemento de encima de la pila. ¿Y qué pasa si yo añado otro elemento? Si yo añado un libro más, el top va a dejar de ser este de aquí y va a pasar a ser el nuevo elemento que he añadido. Por tanto, en la pila nos vamos a quedar con la idea que solo podemos manipular el elemento top, el elemento que tenemos encima de todo, ya que si movemos cualquier otro elemento debemos tener en mente que la pila dejará de tener sentido porque la estaremos rompiendo. Por tanto, esta es la única idea que hay detrás de la pila, manipular siempre el elemento de arriba, ya sea para añadir o eliminar. Entonces vamos a pasar el segundo caso, que es la cola. Para la cola también vamos a imaginarnos lo que dice la propia palabra, una cola donde hay varias personas que están esperando para entrar a un sitio, ¿vale? Vamos a imaginarnos que estas personas quieren entrar en este sitio. Bueno, la idea de dibujar una casa, pero no sé si se entiende. ¿Vale? Estas personas están haciendo cola para entrar aquí. Entonces vamos a tener en cuenta que las personas solo van a ir desapareciendo de la cola mientras vayan entrando aquí dentro. Es decir, solo vamos a borrar el primer elemento y pasará a ser este. Y luego borraremos este elemento. Y luego borraremos este elemento. Esa es la única manera de ir eliminando cosas de la cola. Eliminando el elemento que está al inicio de todo. Y si queremos añadir elementos, pues igual que en la pila, al final, aquí iremos añadiendo los elementos. Y si se van eliminando, se eliminan por delante, y si se añaden por detrás. Sencillo, ¿no? En la pila solo manipulamos con el elemento que tenemos arriba para añadir y eliminar, y en la cola se eliminan los de delante y se añaden por detrás. Sencillo. Pues vamos a pasar a ver esto en el lenguaje de programación Python. Pues de la misma forma que antes hemos empezado explicando la teoría de la pila, vamos a empezar explicando la programación de la pila. Tened en cuenta que cuando esté programando a la pila y a la cola puede que las llame por otros nombres diferentes, que es a la pila la llamaré stack y a la cola la llame queue, porque es un nombre en inglés y cuando se programa se usan los nombres en inglés, pero es básicamente lo mismo. Entonces vamos a empezar creando la pila. Para esto tenemos que crear una clase que sea stack. Y ahora tendremos que esta stack va a ser la pila que vamos a programar. Por tanto, va a tener una función init, que va a ser la función que va a inicializar nuestra estructura de datos pila. Entonces, esto debe contener los elementos básicos y necesarios para crear esta pila. En la pila que teníamos dos cosas, la pila en sí y el elemento top. Por tanto, vamos a crear self.top,
que va a ser el elemento que inicialmente va a ser none, porque no tenemos nada en la pila, y luego self.stack, que va a ser donde vamos a guardar todos los elementos de la pila. Por tanto, vamos a crear un array, una lista, como lo quieras llamar, que va a contener estos elementos. Vale, pues tenemos que la estructura básica de la pila es el elemento top y el stack, que es una lista que contiene todos los elementos de nuestra pila. Vale, vamos a tener que crear una función muy sencilla que sea getTop, que nos retorne, como os podéis imaginar, pues self.top, el elemento top de la stack, vale, sin ningún problema. Y también vamos a crear una función que sea la función añadir en la lista, perdón, añadir en la cola, perdón, añadir en la pila, y la función que sea eliminar de la pila. Por tanto, esta función add va a recibir el self y luego va a recibir el elemento, que va a ser el elemento que queremos añadir. Por tanto, haremos que self.top en ese momento será el elemento que estamos añadiendo, ya que cuando añadimos un elemento a la pila siempre lo añadimos por arriba, por tanto es el elemento top. Y luego haremos que self.stack.append de nuestro elemento. Y ya está, y tenemos el elemento este añadido al final. Si queréis podéis hacer return self.top y de esta forma pues os retorna el elemento top que tenéis en ese momento. Eso ya es como queráis vosotros. Y luego podemos añadir la otra función, que es remove, que no hace falta que le pasemos ningún otro elemento, porque lo que va a hacer va a ser self.stack.pop. Y esto nos va a eliminar ya, si no le pasamos ningún valor dentro del pop, nos va a eliminar automáticamente el último elemento de la lista, que en este caso es el elemento que tenemos arriba de todo de la pila. Por tanto, eliminaremos el elemento top y en ese momento el self.top pasará a ser self.stack de -1, el elemento que tenemos al final de la lista. Y si queréis, pues también podemos hacer lo mismo de self.top. Pues aquí estaría básicamente las dos cosas básicas de la pila, el añadir y el eliminar. Vamos a añadir dos métodos que se añaden siempre, que es el str, que es el método que se ejecuta cuando le demos al print, que esto nos va a hacer return str de self.stack, y el método len, que es el que nos va a devolver la longitud, que va a ser return len de self.stack, la longitud de la lista y la lista imprimida como, bueno, pues como una lista. Vale, pues aquí, ahí, ahora sí, aquí tenemos ya programada nuestra pila. Vale, pues vamos a probarla. ¿Cómo la probamos? Pues vamos a crear una pila que se va a llamar myStack y va a ser un elemento de la clase stack. Vale, myStack es una pila, por lo tanto yo puedo hacer myStack.add y le añado el 1 y vamos a hacer esto varias veces. Le voy a añadir el 5, el 4, el 3 y el 2, ¿vale? Y nos devuelve aquí el 5 porque le hemos dicho que cada vez que añada un elemento nos devuelva el top. Pues finalmente el último en añadirse es el 5, por tanto el 5 es el top. Si yo ahora hago myStack.getTop, esto nos va a devolver el 5. ¿Y qué pasa si ahora le digo que quiero ver print myStack? Que tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y si hago myStack.remove, esto lo que va a hacer va a ser eliminar el elemento top, que es el 5, y nos va a devolver el top que tenemos después. Por tanto, para que esto funcione bien, luego tenemos que ver que la lista se quede como 1, 2, 3, 4 y que nos devuelva 4. Ejecutamos, nos devuelve 4, volvemos a imprimir y vemos que lo ha imprimido correctamente. Si volvemos a ejecutar, elimina otro elemento y así irá eliminando hasta que la lista quede vacío. Pues como veis, sencillo. Tenemos la pila ya programada. ¿Y cuál es la utilidad de la pila? Pues la pila, por ejemplo, nos puede ser para utilidad en casos que estemos programando un juego. No sé si conocéis un juego que se llama el Hanoi Game, que es un juego que se trata de apilar discos uno encima del otro y que solo puedes mover el disco de arriba de todo. Por tanto, en cada torre que tiene sus discos, lo podemos representar como una pila que, en vez de tener libros o lo que queráis imaginar, tiene discos y que solo podemos manipular el elemento de arriba. Este sería un ejemplo que, bueno, que no es muy útil, pero bueno, es un ejemplo, o sea que aquí lo tenéis. Ahora vamos a pasar a programar la cola, que es un poco más complicado que la pila, pero como veréis es igual de fácil. Entonces,
tenemos que empezar de la misma forma, creando una clase que vamos a llamar Q y una función init que va a contener la información inicial de la estructura básica de esta cola. Por tanto, vamos a tener que en la cola tenemos tres elementos en este caso. La cola en sí, el elemento del inicio y el elemento del final. Por tanto, tendremos self.initial, inicialmente con valor none, self.final, con inicialmente valor none, y self.q, ahora, que va a ser una lista vacía que va a contener los elementos de la cola. Vale, entonces haremos la función de siempre de getInitial, return self.initial, vale, y con esto tendríamos las dos funciones básicas. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos en una cola? Necesitamos añadir y eliminar. Vale, pues haremos la función add y pasaremos el self y el elemento que queremos añadir. Por tanto, haremos que self.q.append del elemento, lo añadimos al final, ¿vale? Entonces nuestro elemento self.final pasará a ser este. Y pues haremos return self.final. Sencillo. Y ahora haremos la función que elimina. Esta función lo que va a hacer va a ser eliminar el último elemento que el primer elemento que tengamos en la lista. Por tanto, self.q.pop de lo que tengamos en la posición 0. Y self.initial pasará a ser el self.q, lo que tengamos en la primera posición de la lista. Y finalmente, return self.initial. Vamos a añadir, como siempre, el método string y el método len. Y ya tendríamos la cola programada. Igual que antes, vamos a hacer nuestras pruebas. Creamos una myQ que va a ser una cola y vamos a probar las funciones que hemos estado programando. .add de 1 y la haremos igual que antes. Perdón. Bueno, pues vamos a añadir. Espera, vamos a hacer otra cosa. Vamos a volver a crearla. Que sin querer he ejecutado esa celda y se me ha añadido todo unos. Y no quería hacer eso. Ahora sí. Y ahora haremos print de myQ. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, sin problema. Entonces vamos a probar pues el remove. Haremos myQ.remove. Y como vemos nos ha eliminado el primer elemento. Hacemos otra vez un remove. Nos ha eliminado el primer elemento. Otro remove. Nos ha eliminado el primer elemento. Y como veis así sucesivamente hasta que la lista quede vacía. Y esto sería todo. Como veis es muy sencillo de programar y realmente no creo que sea nada complicado. En el siguiente tutorial vais a ver la linked list, que sí que es más complicada, así que empezad a tener claro todo el tema de las clases, la función init, el string, el len, ya que para la linked list no van a ser solo 27 líneas, va a ser bastante más complicado, ya que tenemos que programar muchos más métodos, o sea que estad preparados para el siguiente tutorial, que no va a ser precisamente corto. Así que esto sería todo, gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado, cualquier duda o cosa en los comentarios y nos vemos en el próximo. Adiós.